Por eso, yo te decía en la conversación el otro día que yo elegí para los concejales del PSOE educación y sanidad, porque eran dos necesidades. La cuestión de empezamos a presionar por ambulatorios y empezamos a presionar por el hospital. Y la gente no lo sabe, el hospital tardó luego en dotarse, pero el hospital se construyó en esos 4 años, lo que es el edificio físico. No se dotó, pero ya estaba construido, no es una tontería. No es y ahí, otra vez, una vez más, ¿cómo se consiguió eso? El apoyo de los ciudadanos. La movilización. La movilización. El apoyo de los ciudadanos con las reivindicaciones, con la lucha y con la protesta y la reivindicación. Hicimos una postal para enviar al ministerio pidiendo el hospital, diciendo no queremos que nuestros hijos nazcan en Madrid, en las calles el 1 de octubre, queremos que la gente, bueno, haciendo un poco también de marketing, pero y digo, se mandaron 65.000 postales al ministerio. 65.000. Es decirlo, al Ministerio de UCD. Al Ministerio de UCD. Igual que el de Educación, sí, también al de Sanidad. Entonces, se mandaron 65.000. Y también, hay que volverlo a decir, hubo respuesta. Se construyó el hospital. Y luego tardó en dotarse con un gobierno del PSOE. Se tardó en dotarse con un gobierno del PSOE. Estaba construido, pero les costó un poco más luego les costó dotarlo de los medios. Bueno, no por tirar un capote, pero también las circunstancias económicas ahí también hay que reconocerlo. Vamos a echar un capote, aunque sea. Que también hay que decirlo todo. Sí, pero yo ahí recalco esa... Sí, la buena colaboración y la movilización de la gente, que fue fundamental para conseguir todas esas cosas. Y ahí se hizo, digo, el Centro de Planificación Familiar de la Mujer, que fue muy importante, y un tema que todavía sigue, el Laboratorio Municipal de Alimentos, porque era otro problema, la calidad. Nos metimos en todos los fregados. Ese también se creó en ese momento. Un laboratorio que además... Creo que sigue existiendo. Sigue. Está Juan de la Cierva. Ha sido una referencia. En el barrio de Juan de la Cierva. Es una referencia en la Comunidad de Madrid, sigue existiendo. Y bueno, iba a tirar yo la publicidad hoy, pero aquí no toca. Me ha costado mantenerlo, pero sigue existiendo. Hay otros municipios que lo están cerrando. En ese sentido, creo que los que estuvimos en esos 4 años nos tenemos que alegrar un poquito de cosas que... Hay cosas que desaparecieron por cosas que siguen y son importantes que sigan y estén ahí. Las necesidades fundamentales empezamos a verlas y las sabíamos. Ya las sabíamos. Sí, me imagino que las llevaríais en vuestros programas electorales y demás. Estaba primero la señal. Había un déficit de 15.000 plazas escolares. Entre 15 y 16.000 plazas escolares. Déficit. Esa fue una prioridad que fue, por una parte, buscar solares y ponerlos a disposición del Ministerio. Segundo, presionar al Ministerio con manifestaciones, con llamadas, con todo, y la verdad que por parte del Ministerio, hay que decir, que la UCD, hubo primero las visitas a Getafe, que se pueden ver en la fotografía, frecuentes, y una gestión eficaz y eficiente de la construcción de los colegios. Si vemos los colegios de Fuerzas Armadas, vemos los colegios de avenidas y ciudades, se hicieron 16 colegios. A ver, esto hay que explicarlo más despacio, Jesús. ¿Cómo le explicamos hoy a un vecino de Getafe, a un vecino de Los Molinos, cómo le explicamos esto? A un vecino, porque a un vecino de la Alhóndiga que lleve muchos años, a lo mejor, o de San Isidro o de Juan de la Cierva, se puede acordar, que lo vamos a explicar también, pero ¿cómo le explicamos a alguien que hoy, tú has dicho, el ayuntamiento cedió las parcelas? Y no solamente cedió las parcelas, urbanizó, presión a la administración central para que se hiciese. ¿Y urbanizó la calle también? No. Y colaboramos en todo lo que fue preciso. Todo lo que pudiste y dentro de vuestras capacidades, ¿no? Incluso sacando dinero donde no lo había. Y colaboramos, se colaboró seriamente con el Ministerio. Hubo una actitud y una colaboración y hubo respuesta por parte del Ministerio con presión. Manifestaciones hubo unas cuantas y muy numerosas. Muy numerosas. A eso quería llegar yo. De vecinos que sentían esa necesidad. No somos capaces de tener un segundo colegio que hace ya un montón de años que hace falta en Los Molinos. En Buenavista hacen falta plazas y no están haciendo un colegio por fases, eso que se llama ahora, esas cosas raras que hay. Cuando el suelo está cedido. ¿Cómo puede ser que se hiciera? ¿Cuántos colegios has dicho que hiciste otra vez? Se hicieron 16. Claro, que estamos hablando de... Has dicho además, porque creo que la gente además, los vecinos de Getafe... Hay que decir algo, en ninguna ciudad de España pasó esto también. Fuerzas Armadas y avenidas ciudades que todo el mundo sabe que están llenos de colegios. Sí, pues eso, todos, ¿no? Se hicieron todos en esa etapa. Algunos más. Remodelamos desde el centro 3. Bueno, eso está en la lista ahí, se puede ver. Yo ahí estoy orgulloso de algo. Ningún ayuntamiento de España de entonces hizo tantos. Y yo creo que tuvo que ver porque lo tomamos como una prioridad y los vecinos lo tomaron como una necesidad y apoyaron. Si no, no se hubiesen conseguido tantos.
Ahora, ninguna ciudad consiguió tantos, ¿eh? Ninguna consiguió hacer tantos. Pero no quedamos solamente en la parte del ladrillo de los colegios, ¿eh? Dimos dos pasos más muy importantes. Uno, no había educación física en los colegios. No había clases de educación física de quien dijese. Y era una necesidad que sabíamos. Pero hicimos contratar profesores de educación física que pagó el ayuntamiento para los colegios. Cada colegio tenía un profesor de educación física y empezó a hacerse la educación física en los colegios. De ahí partieron luego las escuelas deportivas a través del patronato, que llegaron a tener un número de estudiantes de los colegios y de los institutos impresionante, participando en actividades ya organizadas en clubes y en deportes, baloncesto, fútbol, fue espectacular ese desarrollo. Hicimos más, no nos quedamos tampoco, esa era una necesidad, porque había el problema de la droga muy fuerte. Sí, luego hablamos y creíamos que era darle educación física, darle actividad deportiva, era una manera de afrontar, de ayudar a que no cayesen en otros problemas. Pero creamos un gabinete psicopedagógico para ayudar. Hay alguno que ha sido concejal luego que vino de esa forma a Getafe, ¿sí? Para ayudar desde a los maestros hasta a los alumnos y a los padres, con los niños que tenían problemas. O sea, en ese sentido, fue un... Sí, que no hicisteis solo... No solamente el edificio. No hicisteis edificios, sino que os preocupasteis además por una serie de necesidades que visteis que se organizaron jornadas con los profesores, que creo que se siguen manteniendo algunas de las que empezaron entonces, con los profesores para avanzar en la calidad de la enseñanza, que era el otro problema subyacente que había. Son los años duros. Son los años más importantes de la droga. En Getafe había, eran conocidos por todos ciertos espacios, ciertos puntos donde se reunía mucha gente cayó por la droga en Getafe, no es una de eso. Pero aquí en Getafe había una persona que fue referente en ese tema. Un cura, don Pedro Cid, en este caso. Y yo sé que tú con él tienes alguna anécdota que estuvisteis ahí conversando, porque lo hemos hablado tú y yo alguna vez. Hemos conversado, hemos discutido, no siempre estábamos de acuerdo en todo, pero hablábamos y discutíamos. Hicimos también iniciativas, no nos quedamos parados. Creamos un gabinete con psiquiatras y psicólogos especializados en drogas que también echaban una mano a Pedro Cid y a la Iglesia y a todas las asociaciones que se dedicaban a este tema, porque era un tema. Y dimos un paso más luego, las escuelas taller. También, y además la escuela taller era cogiendo drogadictos. Y ahí Peridis ayudó mucho, Peridis, en ese tema, y agradecérselo también la ciudad, pero, o sea, era el drama de muchas familias. El drama que llevaba muchas veces a la muerte, llevaba al robo, llevaba a la desesperación. Entonces fue un drama que también tuvimos que afrontar y que fue muy duro. Fue francamente muy duro. Veías los efectos devastadores. En Madrid, en Getafe, ese no era un problema de Getafe. Era un problema global. Era un problema global. Ya no es solamente en la educación. Fue el primer centro de planificación familiar que se hizo en España público. Se hizo en Getafe. Y cubrían unas necesidades fundamentales que quizás no os podéis imaginar cuáles eran. Las mujeres que no tenían asesoramiento y sabían cómo no quedarse embarazadas. Claro. Sí, claro, que estamos hablando de... no existía ley del aborto. Del aborto. No existía ley de divorcio. No existía ley de divorcio, ¿cómo iba? Como para existir nada más, claro. Estamos hablando... Una necesidad espectacular y donde tuvo un éxito espectacular. Incluso yo recuerdo, yo recibía... Eso de la proximidad que te hablabas no es un cuento chino. Tenía algo que ver con la realidad. Yo todos los jueves por la mañana y los sábados por la mañana recibía a cualquier vecino que viniese sin pedir cita. Los sábados por la mañana. Y los jueves. Recibía a cualquier vecino que se... ¿Sabes cuál era el 80% de las visitas? Era para expresar una necesidad, por supuesto, pero sobre todo para expresar el drama familiar que vivían. Ese era... Y lo que agradecían es que les escuchases, que les dieses algún consejo, porque podíamos ayudar poco. Pero sí el escuchar, el dar algún consejo, en algún caso ayudar, pero mínimos, porque no había capacidad para ello. Y yo creo que eso fue algo que la gente
lo entendía muy bien. Y era duro, ¿eh? Yo te puedo decir que eso era muy duro, ¿eh? Sí, Eso era duro. Siempre he pensado que tiene que ser lo más difícil para un alcalde. Muy duro, muy duro. Pero creo que era una necesidad. Era una necesidad. Me toca que el Vinator... Sí, lo que pasa es que al no estar en el gobierno de España, al no tener al mismo partido, no era lo mismo, Jesús. No es lo mismo, evidentemente. ¿Pero qué conflictos recuerdas tú de aquella época? Porque claro, esa época... Metalinas... ¿el Vinator ya? Que el Vinator... A ver, que el Vinator está en las manifestaciones. Ahí. Y el gran mitin en el campo de fútbol de las Margaritas. Y todo. Y yo fui a aquel Vinator a hablar con los dueños, los organizadores, se llama. Es decir, ya nos tocó una participación intensa. ¿Cómo lo viviste? Porque aquellos fueron años muy movidos, porque al final... El Vinator fue muy duro. Esa cercanía con el ciudadano... Fue duro la huelga de Gallondir, también. La huelga de Gallondir también me tocó. La huelga de Gallondir. Y hubo... Vosotros estáis muy cerca. Tú has dicho que tienes mucha cercanía con los vecinos, sí. Y al final los vecinos eran los trabajadores. Y voy a contar una anécdota de Gallondir, de un encierro en Gallondir, de ese tema, donde algunos querían a lo mejor algo violento, muy violento. Y estaba los antidisturbios para desalojar la ocupación de la fábrica. Hablamos de ese diálogo que se ha perdido en la sociedad española. Yo llamé en aquel momento el gobernador civil era, antes de ser ministro, el señor Rosón, José Rosón. Le llamé, o sea, teníamos ese diálogo. Digo, José, yo te pido por favor que no entre la Policía Nacional, que me dejes entrar a mí y que no intervenga la Policía Nacional. Con gran cabreo del coronel que mandaba, el teniente coronel que mandaba a los antidisturbios, recibió la orden del gobernador de que no entrasen, que me dejasen a mí intervenir. No es que le gustó mucho. No me imagino. Esto fue antes del 23F. Entré y conseguí hablar con los trabajadores y convencerles de que saliesen, que si no iban a entrar y había que evitar violencia, había que meter heridos o cosas peores. Y lo conseguí. Cuando salí, estaba con un grupo de mujeres de los trabajadores, no voy a decir nombres, de alguna me pegó patadas por haber conseguido esto. La espinilla. Fueron muy bien recibidas. Me cabreó que no hubiese habido ninguna violencia. O sea, vaya que sí intervenimos. ¿Y que el Vinator también? ¿Coincidió cuando el encierro que se hizo en la iglesia? No, eso fue después, ¿no? Eso fue después. Coincidió que no se cerrase. Yo estuve en la etapa de que no se cerrase. Con la manifestación, que se redujese el número de despidos. Es que han dicho que había, muchos de los concejales, tanto de los dos lados, eran trabajadores de esas empresas. Bautista y del comité de empresa eran todos de las grandes, claro. Representaban eso. Entonces esa sensibilidad en cada conflicto estaba... Sí, pero que eso tuvo que ser muy difícil para ti, pero para ellos también. O sea, tú venías de ser secretario general de UGT en Madrid. O sea, en esos momentos tiene que ser muy complicado, ¿no? Para lidiar con la gente, porque tú sabes lo que significaba el trabajo para esas personas. ¿Qué era para mí el intento en que el Vinator que no se consiguió? Que de los 3.500 solamente fuesen 1.500. Esto para algunos no lo aceptaban. Pero yo prefería que fuesen 1.500 que 3.500. Y se estuvo a punto de... Faltó esto para haber conseguido eso. Pero que eso es muy difícil o sea, yo entiendo que, o sea, como hijo de uno de Kelvinator, entiendo que eso es muy difícil de transmitírselo a la gente, porque claro, ahí estás en una posición muy complicada. Muy jodida, yo estuve en una posición muy jodida. Hombre, esto no lo decía el público a voz de grito. No, eso estamos hablando ahora, que lo podemos hablar ahora. Que lo podemos decir, y yo digo, desgraciadamente se fueron los 3.500 a la calle, claro. Y no fueron 3.500, y todas las empresas auxiliares. Claro. No solamente los 3.500. Ese fue un gran golpe para Getafe, el cierre de Kelvinator, un gran golpe. Pero sí, igual que en otros casos se pudo mantener o se consiguió... Uralita lo fue, pero no fue tanto. Eso fue después, Uralita fue bastante después. No fue tanto, pero Kelvinator fue un palo muy duro. Ya te lo había sido Metalinas también. Claro, al final eso tuvo que influir un poco en los concejales, lo reflejo por esa vinculación que estábamos hablando, pero al final esa cercanía, esa efusividad, digamos, sus compañeros, claro, del 79, sus amigos, la gente que conocían, con la gente que se relacionaban, con los que iban a tomar algo, iban de vacaciones, su familia, sus amigos, los amigos de sus hijos, toda esa relación al final, eso
Ahora, que ahora lo podemos analizar, entiendo que entonces era mucho más complicado, Era ¿no? más complicado. Pero sí percibir ese principio del desencanto. ¿Sí os dio tiempo a percibirlo? ¿O todavía no? Porque todavía la gente no dio tiempo a reaccionar No, y todavía, el resultado de las elecciones dijeron lo contrario. Entonces, no hablo, por ejemplo, de la implicación en las asociaciones de padres que se llaman en los colegios. Fue maravilloso, fue espectacular. Y esa movilización de la que hablábamos que llevó a conseguir en Getafe, no es que fue solamente, es decir, tuvo que ver la democracia, tuvo que hacer el popular, pero otras ciudades no consiguieron tantos. O sea, algo hubo que hizo conseguir en Getafe ese número de plazas escolares descomunal, vamos a decirlo así. La participación de los padres era importantísima en los colegios. Fue fundamental. Ahí aprovecho enlazando, porque además era donde iba, que era pasar esa participación en las... Bueno, entonces no se llamaban AMPAs. APAs. Eran las APAS. Entonces la Asociación de Padres y Alumnos en los centros, en los colegios, hay mucha gente, empezamos a hacer deporte. El deporte empezaba en... Bueno, pues no había las instalaciones deportivas que puede haber ahora, y fue en los colegios donde se empezó, y fueron esas APAs las que empezaron a mover, por ejemplo, el deporte. Carencia en los colegios, y ahí el papel de las APAs fue fundamental, y al también pusimos algo que además no era nuestra competencia, que fue poner un profesor de educación física en cada colegio. Sí, que lo habíamos comentado. Y que esos profesores luego dieron el salto, con los padres también, a crear escuelas deportivas de distintos deportes, y van a tener miles de niños y de jóvenes participando en esas escuelas deportivas. Están publicados los datos por ahí. Algo realmente espectacular. Y faltaban instalaciones deportivas, como dice, faltaban en los colegios y fuera de los colegios. Claro. En los colegios se fueron haciendo con los nuevos colegios algunas instalaciones ya deportivas, en los nuevos se hicieron en todos algunas, porque muchos de los antiguos no la tenían. No tenían absoluto. No tenía ese concepto. No tenían ese concepto deportivo. Y hicimos un esfuerzo de hacer campos de deportes elementales, primarios, como el que está en la carretera de Toledo. Frente al hospital. Frente al hospital. Lo que es el Giner de los Ríos, para que todos los que lo conozcan. Hicimos en las Margaritas, en frente de Juan de la Cierva, en lo que hoy es Getafe Norte, que entonces era un descampado. Ahí hicimos también instalaciones deportivas y para el aeromodelismo, para practicar el aeromodelismo, que tuvo mucho éxito en aquellos momentos. Se ha perdido, creo, un poco, pero tuvo un éxito en el aeromodelismo importante en Getafe por gente de construcciones aeronáuticas, los que lo llevaban. Hicimos el polideportivo de la Alhóndiga, las piscinas y la primera fase con instalaciones deportivas y con hoteles, la primera fase, hubo una segunda fase de polideportivo y de más instalaciones. Y en San Isidro también se hizo una remodelación del pabellón cubierto. También se hizo una remodelación del pabellón cubierto. Estaba en un estado lamentable. Está en un estado lamentable, bueno, ya no existe. Ya no existe. El estado lamentable de San Isidro. Pero se hizo un esfuerzo en 4 años que sobre todo no es el esfuerzo económico, fue la participación una vez más. Se necesitaba, los niños lo aprovecharon, los jóvenes lo aprovecharon, y hablamos del problema de la droga. Yo creo que ayudó ese tema a evitar que más personas caísen en la droga. Hicimos el esfuerzo.